Atención, para que este canal siga existiendo, necesitamos mucho tu ayuda. Suscríbete, haz clic en el botón de me gusta, comenta y comparte este vídeo. Solo así podremos seguir produciendo contenido para ti y difundiendo el mensaje estoico por el mundo. Hay un tipo de dolor que no rompe en gritos, pero quema por dentro en silencio. Es cuando descubres que, dentro de una relación, quien más te ataca no es la otra persona, sino tu propia mente. Cada respuesta desproporcionada, cada escena de celos, cada súplica por atención, nace de una guerra invisible entre lo que sientes y lo que temes perder en secreto. Tu corazón convierte el amor en un campo de batalla y tú, sin perceberlo, te transformas en tu peor enemigo. Antes de seguir, acepta este reto. Si de verdad quieres empezar a dominar tus emociones en el amor, escribe en comentarios: elijo no ser mi propio enemigo. Si ni siquiera eres capaz de escribir esa frase, quizá aún no estés preparado para ser realmente estoico en tus relaciones. En casi todas las relaciones, antes de cualquier gesto, existe un tribunal invisible donde todo se juzga en silencio. Tu mente observa lo que el otro hace, interpreta, distorsiona, condena o absuelve, basándose en historias que tú mismo inventas. Un mensaje que tarda, un hoy estoy cansado, una mirada distraída, y el juez dentro de ti ya entra en la sala con la sentencia preparada: me van a abandonar otra vez. No reaccionas al hecho en sí, sino al relato secreto que pegas encima del hecho. El estoicismo te recuerda que la emoción no nace de lo que ocurre, sino de la opinión que añades a lo que ocurre. Cuando esa opinión es absoluta: si me quisiera, haría esto. Si de verdad le importara, sabría aquello. Cualquier matiz desaparece y el amor se convierte en una especie de veredicto permanente sobre tu valor. Antes de sufrir por amor, sufres por el argumento invisible con el que juzgas todo lo que te pasa. Los antiguos estoicos llamaban pasiones a esos estados emocionales que deforman la realidad, hasta el punto de ver amenaza donde solo hay ambigüedad, catástrofe donde solo existe frustración, desamor donde lo único que hay es un límite sano. La pasión no es solo sentir mucho, es cuando la emoción se convierte en una lente viciada que ya no eres capaz de quitarte. Los celos transforman cada mensaje no respondido en prueba de una traición inminente. La ira convierte cualquier desacuerdo en un ataque personal. El apego lee en cada necesidad de espacio un abandono cruel. En el fondo, tu mente, tomada por el miedo, prefiere creer siempre la peor historia, porque sufrir por adelantado parece, de forma retorcida, más seguro que arriesgarte a confiar. El amor deja de ser un encuentro entre dos y pasa a gestionarse como una operación militar: vigilar, controlar, poner a prueba, confirmar. Y, casi sin darte cuenta, tu pecho vive en alerta máxima, como si amar fuera, por naturaleza, vivir permanentemente al borde del colapso. En el fondo de la mayoría de los dolores afectivos hay un error radical: la idea de que tu valor depende directamente de cómo el otro responde. Si te ama, vales. Si se distancia, eres prescindible. Si elige a otra persona, eres sustituible. Si no se compromete, concluyes que eres difícil de querer. Esta ecuación convierte cada gesto del otro en un examen sobre tu valía, y así cualquier relación se vuelve emocionalmente insoportable. Desde la perspectiva estoica, aquí confundes dos campos distintos: tu carácter, tus elecciones, tu integridad, que sí dependen de ti, y la voluntad del otro, que jamás ha estado bajo tu control. Cuando mezclas estos planos, cada mudanza de humor de la otra persona parece un ataque directo a quem eres. Cada no se vive como una sentencia de insuficiencia. Dominar las emociones en este punto es romper esa cadena lógica y ver que tu valor
no oscila al ritmo de la marea afectiva de nadie. Hay un miedo que casi nunca se nombra, pero gobierna silenciosamente muchas de tus decisiones emocionales. El miedo a no pertenecer de verdad a ningún lugar, a no ser escogido, a no ser importante para nadie. Ese miedo no nace en una sola relación. Se va tejiendo a lo largo de la vida, con pequeñas comparaciones, silencios, ausencias, humillaciones sutiles. Cuando llegas a la vida adulta, ese temor entra contigo en cada historia como un huésped invisible, pero exigente. Quiere pruebas constantes de que ahora por fin alguien se quedará, elegirá, permanecerá pase lo que pase. Ante cualquier mínimo signo de distancia, ese huésped entra en pánico y toma el mando. Te hace leer desinterés donde solo hay cansancio, desprecio donde solo hay necesidad de calma, abandono en cada gesto de autonomía. Dejas de ver al otro como un ciudadano libre y empiezas a tratarlo como alguien obligado a curar una herida que nació mucho antes de que esa relación existiera. La propuesta estoica es brutal en su honestidad. Nada, ni siquiera el amor más intenso, justifica que entregues el mando de tu vida emocional en manos de otra persona. Eso no significa volverte frío ni indiferente, sino reconocer que, por muy legítimo que sea el dolor, nunca te autoriza a suspender tu propia dignidad. No se trata de aprender a ser menos sensible, sino de dejar de convertir cada sensación en un decreto absoluto sobre quién eres y lo que mereces. La mente, acostumbrada a la tiranía del drama, se revela. Te susurra que, si no te desbordas, es porque no te importa lo suficiente, que serenarte es lo mismo que rendirte, pero hay una diferencia decisiva. Frialdad es negarse a sentir. Serenidad es sentirlo todo sin permitir que la emoción usurpe el lugar de la razón. Dominar las emociones es decidir que ninguna pasión, por muy fuerte que grite, tendrá derecho a obligarte a actuar contra lo que reconoces como justo y digno en ti. Una de las ideas más incómodas y al mismo tiempo más liberadoras es empezar a ver al otro como un ciudadano libre, no como una extensión de tu carencia. Eso implica aceitar de verdad que la persona que amas puede alejarse, cambiar de idea, no corresponder con la misma intensidad, cuestionar el futuro, ofrecer una forma de amor distinta a la que tú habías imaginado. Y aún así, eso no te disminuye. Gran parte del sufrimiento apasionado nace precisamente de la negativa a aceptar esa libertad. Exiges que el otro estabilice tu mundo interno, como si tuviera la obligación de ser siempre previsible, disponible, sincronizado con tu miedo a estar solo. El resultado es una relación donde el amor se convierte en un contrato silencioso de control, en el que cada gesto se mide, se cobra, se compara con la fantasía de cómo debería ser. Bajo la mirada estoica, amar también incluye respetar la posibilidad de que el otro no te elija para siempre y seguir considerándote entero, aunque eso ocurra. En la vida emocional parece que todo ocurre demasiado deprisa. Los celos aparecen, el corazón se acelera, la mente dispara imágenes y la boca responde antes de que puedas pensar. Pero dentro de esa avalancha hay un instante mínimo en el que todo puede cambiar. El segundo entre sentir y asentir. El primer impacto es casi inevitable. Nadie elige la punzada de inseguridad ni el nudo en el estómago cuando nota distancia. Sin embargo, lo que convertirá ese impacto en tormenta o en aprendizaje es la historia a la que decides darle crédito. Cuando en tu fuero interno te dices, esto significa que nunca me ha querido, estás firmando un contrato con la versión más catastrófica posible. El dominio emocional no consiste en apagar lo que sientes, sino en negarte a que la primera interpretación, la más dramática, se convierta en ley. Visto desde el estoicismo,
Cada conflicto amoroso se convierte en un examen silencioso de tu propio carácter. No se trata solo de si el otro te ha hecho daño, sino de quién te estás convirtiendo tú cada vez que respondes. ¿Te reconoces en lo que dices cuando gritas? ¿Te respetas en lo que haces cuando revisas? ¿Manipulas, castigas o amenazas irte solo para provocar una reacción? Muchas conductas que justificas porque amo demasiado son, en realidad, intentos desesperados de proteger un ego herido. Y aquí aparece el desafío que separa al espectador del practicante. Si quieres empezar a relacionarte de otra forma, escribe en comentarios: elijo ser digno incluso cuando amo. Si ni siquiera te permites afirmar eso de manera pública, quizá todavía prefieres el drama a la serenidad que dices buscar. Las relaciones dejan de ser solo un refugio afectivo y se convierten, bajo la mirada estoica, en un campo de prueba de tu propia dignidad. Cada encuentro, cada desencuentro, cada discusión te muestra hasta qué punto sigues gobernado por pasiones que te arrastran. En lugar de preguntarte solo ¿cómo consigo que el otro deje de hacerme daño?, comienza a aparecer otra cuestión más incómoda. ¿En quién me convierto yo cada vez que reacciono así? El amor deja de servir como excusa para cualquier explosión y pasa a ser un criterio. Si en nombre del amor te empequeñeces, te rebajas, te faltas al respeto o faltas al respeto al otro, no es el amor quien está al mando, sino el miedo disfrazado. Dominar las emociones exige este tipo de sinceridad brutal contigo mismo, aunque rompa la imagen romántica que te habías construido sobre tus propios gestos. La visión estoica no pretende apagar el amor, sino depurarlo hasta que deje de ser fiebre y se convierta en un calor estable. Eso significa permitir que la intensidad inicial, con su idealización y su urgencia, sea atravesada y transformada en un afecto más sereno, pero más profundo. El afecto lúcido no exige que el otro cure tus heridas antiguas, no necesita que cada gesto confirme que nunca te dejarán, no convierte cada conflicto en un plebiscito sobre si eres digno o no de ser querido. En lugar de eso, elige permanecer donde hay respeto, verdad y responsabilidad mutua, y elige marcharse cuando todo eso es negado una y otra vez. La serenidad no implica ausencia de dolor, sino renuncia a la idea de que necesitas destruirte para demostrar que amas. Tu corazón sigue siendo sensible, sigue pudiendo sufrir, pero ya no se ofrece como sacrificio en el altar de una pasión descontrolada. Cuando imaginamos una relación serena, la mente tiende a fabricar escenas perfectas, conversaciones suaves, cero discusiones, ningún desencuentro, todo siempre claro y armonioso. La serenidad estoica, sin embargo, no promete un mundo así. Cuenta con el caos como parte del guión. Las personas se equivocan, las promesas fallan, las palabras hieren, los caminos se separan. Lo que cambia no es el mundo, sino la forma en que tú lo atraviesas. En lugar de vivir oscilando entre la euforia y la devastación, aparece una línea interna más firme, un centro que observa sin dejar de sentir. Puedes llorar sin odiarte, echar de menos sin mendigar, lamentar una pérdida sin convertir al otro en enemigo absoluto. No es que dejen de venir tormentas, es que dejas de naufragar en cada una de ellas. Al final, dominar las emociones en el amor no es seguir un manual de 8 pasos, ni una lista de trucos rápidos para dejar de sufrir. Es una reeducación radical de cómo te tratas a ti mismo mientras amas a alguien. Cada idea estoica que has escuchado aquí apunta en realidad a lo mismo. No te abandones en nombre de ningún vínculo. Desenmascarar pasiones que se visten de amor. Separar tu valor de la reciprocidad, reconocer la libertad del otro sin encogerte, atravesar el impacto de lo que sientes sin entregar el timón a cada impulso.
El amor más revolucionario no es el que garantiza que nadie se irá nunca, sino el que te permite seguir entero, digno y lúcido incluso cuando alguien se va, incluso cuando todo cambia. Porque aunque la vida, las personas y el corazón sigan siendo intensos e imprevisibles, tú ya no te tratas como enemigo, sino como aliado. Hay un punto en el camino en el que todo lo que has oído sobre estoicismo deja de ser teoría y se convierte en una exigencia íntima. Ya no basta con entender frases sobre lo que depende de ti o sobre aceptar la realidad. Tienes que decidir qué vas a hacer la próxima vez que sientas el mismo disparo de celos, la misma necesidad de controlar, la misma urgencia por demostrar que vales. Ese es el verdadero campo de batalla. No la relación en sí, sino el uso que haces de lo que sientes dentro de ella. Puedes seguir repitiendo el guión de siempre, o puedes usar cada impacto como señal de que ha llegado tu hora de crecer. Y aquí la pregunta es simple, aunque incómoda. ¿Vas a seguir justificando tus pasiones en nombre del amor? ¿O vas a empezar a educar tu corazón para que ames sin destruirte? Si has llegado hasta aquí, en el fondo ya sabes que no buscas un amor que te salve, sino una forma de amar que no te traicione. Intuyes que la verdadera fuerza no está en no sentir, sino en sostener lo que sientes sin arrodillarte ante ello. El estoicismo no te promete una vida sin pérdidas, sin despedidas ni malentendidos. Te ofrece algo más exigente y al mismo tiempo más sólido. La posibilidad de vivir todo eso sin perderte a ti mismo por el camino. Ese es el compromiso real que tienes delante. Si estás dispuesto a asumirlo, escribe en comentarios: elijo no abandonarme por amor. Si ni siquiera te ves capaz de escribirlo, reconoce al menos, con honestidad, que tu lucha aún no es con el otro, sino contigo. Hay un tipo de dolor que no estalla en gritos, pero hierve en silencio. Es cuando te das cuenta de que dentro de una relación, la persona que más te ataca no es el otro, sino tu propia mente. Cada respuesta exagerada, cada crisis de celos, cada intento desesperado de ser visto, nace de esa guerra invisible entre lo que sientes y lo que secretamente temes perder. Tu corazón convierte el amor en un campo de batalla y tú te mueves dentro de él como si no tuvieras otra opción que avanzar a ciegas. No luchas solo con lo que el otro hace o deja de hacer, sino con las historias que tu cabeza escribe a toda velocidad. Ahí es donde el estoicismo entra, no como un calmante rápido, sino como una exigencia incómoda. Mirar de frente ese incendio interior sin salir corriendo, hasta entender por qué has confundido amar con estar siempre al borde del colapso. Antes de cualquier palabra, de cualquier gesto, la relación tiene lugar en un tribunal invisible. Tu mente observa, interpreta, acusa, absuelve y dicta sentencia sobre todo lo que ocurre. Un retraso en responder, un cambio de tono, una salida sin ti, y el juez interno ya entra en la sala con el veredicto preparado. Me van a abandonar, no soy suficiente, otra vez lo mismo. Ese tribunal rara vez es justo, porque no juzga al otro tal como es, sino al miedo que llevas arrastrando desde hace años. El estoicismo te recuerda que la emoción no nace del hecho, sino del juicio que añades al hecho. Por eso, un simple «hoy estoy cansado» puede convertirse en tu cabeza en rechazo, desinterés o preludio de traición. El paso decisivo para dominar tus emociones en el amor empieza justo aquí. Reconocer que muchas veces, antes de sufrir por lo que el otro hace, sufres por la historia secreta con la que interpretas cada detalle. En casi todas las relaciones, antes de cualquier gesto visible, hay un tribunal íntimo donde todo se decide sin que nadie lo vea. Tu mente observa lo que el otro hace, interpreta, exagera, condena o absuelve según viejas heridas que siguen abiertas. Una respuesta.
Más fría, un rato sin mensajes, un cambio en la rutina, y enseguida el juez interior dicta sentencia. Ya no le importo. Seguro que hay otra persona. Me van a dejar en cuanto puedan. No reaccionas a los hechos, reaccionas a tu miedo a no ser suficiente. El estoicismo te obliga a poner luz justo ahí, no en el móvil, no en la hora de conexión, sino en el pensamiento automático que enlaza cualquier detalle con la vieja idea de que acabarás solo. Mientras ese tribunal funcione sin revisión, el amor se vive como un juicio permanente contra ti. Los estoicos llamaban pasiones a esos estados en los que la emoción ya no es una respuesta sana, sino una lente deformada que contamina todo lo que miras. Con esa lente, una simple frustración se vive como catástrofe. Un límite razonable se interpreta como desamor. Una necesidad de espacio se siente como abandono cruel. La mente, dominada por el miedo, se acostumbra a elegir siempre la versión más oscura de la historia, porque así tiene la ilusión de estar preparada para lo peor. El precio es altísimo. Dejas de ver a la persona que tienes delante y solo ves amenazas, competidores imaginarios, peligros futuros. Dominar las emociones desde esta perspectiva no consiste en prohibirte sentir, sino en aprender a no dar por buena, sin examen previo, la primera lectura dramática que tu cabeza produce. Cuanto más intensa es la pasión, más probable es que confundas amor con necesidad de huir de ti mismo. Juras que nunca has querido a nadie así, pero si te fijas bien, lo que no soportas no es tanto perder a esa persona concreta como volver a encontrarte con tu propio vacío. Por eso exiges disponibilidad total, respuestas rápidas, certezas constantes. No estás pidiendo solo cariño, estás pidiendo anestesia. La relación entonces deja de ser un encuentro entre dos y se convierte en un dispositivo para acallar voces antiguas, comparaciones de la infancia, rechazos que nunca digeriste, silencios que nadie te ayudó a entender. El estoicismo, lejos de validar este teatro, te invita a desmontarlo pieza a pieza, aunque duela. Solo cuando admites que mucha de tu intensidad es pánico disfrazado, empieza de verdad la posibilidad de amar de otra manera. Llega un instante, a menudo silencioso, en que todo lo que has estado haciendo deja de tener sentido incluso para ti. No es una escena dramática ni una ruptura a gritos. Es el momento en el que te ves desde fuera suplicando, vigilando, castigando, y te preguntas en voz baja, ¿qué estoy haciendo conmigo? Descubres que para no perder al otro, llevas tiempo perdiéndote a ti. Aceptas lo inaceptable. Dices que sí cuando querías decir no. Te callas lo que te quema por dentro para no molestar. Desde la óptica estoica, esa es la verdadera pérdida de libertad. No cuando alguien decide marcharse, sino cuando entregas el gobierno de tus actos a impulsos que ni siquiera has elegido conscientemente. A partir de ahí, la pregunta cambia de eje. Deja de ser ¿por qué me hacen esto? Y se convierte en ¿por qué cuando pasa esto soy yo quien se abandona? Hay un error central que alimenta muchas de tus heridas afectivas. La creencia de que tu valor depende directamente de cómo responde la otra persona. Si te elige, respiras. Si duda, te desmoronas. Si se va, concluyes que eres reemplazable. Así, cada gesto del otro se convierte en un examen sobre tu existencia y cualquier relación termina siendo insoportable. Desde la mirada estoica, aquí estás mezclando dos territorios que nunca tendrían que haberse confundido. Lo que depende de ti, tu carácter, tus decisiones, tu forma de tratarte, y lo que jamás dependerá de ti, los deseos, miedos y elecciones del otro. Cuando los confundes, cualquier cambio de humor de la otra persona se vive como una sentencia sobre quién eres tú. Aceptar esta diferencia no es cómodo, pero es el inicio de una libertad nueva.
Significa admitir que puedes ser una persona íntegra, leal y amorosa, y aún así alguien puede decidir no quedarse. Significa ver que un rechazo duele, pero no define tu esencia, que una ruptura marca un final, pero no decreta que seas difícil de amar. El estoicismo no minimiza el impacto de esas pérdidas, pero se niega a darles poder absoluto sobre tu valor. Y aquí te toca elegir. Puedes seguir interpretando cada despedida como prueba de que no vales, o puedes empezar a afirmar, con actos y no solo con palabras, que tu dignidad no está en alquiler. Si de verdad quieres anclar esa idea en tu vida, escribe en comentarios: mi valor no depende de quién se queda ni de quién se va. En lo más hondo de muchos vínculos late un miedo que raras veces se nombra. El miedo a no pertenecer a ningún sitio de verdad, a no ser escogido por nadie cuando llegue la hora de la verdad. Ese miedo no nace en una sola relación, se va tejiendo con silencios, comparaciones, ausencias, frases que te hicieron sentir de sobra. Cuando entras en una historia nueva, ese temor viaja contigo como un huésped invisible que exige pruebas constantes de que esta vez será distinto. Ante cualquier pequeño signo de distancia, toma el control. Ve desprecio donde solo hay cansancio. Ve abandono donde solo hay necesidad de espacio. Ve desamor donde solo hay límites humanos. Sin darte cuenta, dejas de mirar al otro como alguien libre y empiezas a tratarlo como si tuviera la obligación de reparar todas las heridas que venías arrastrando. Frente a todo esto, la propuesta estoica no es que te conviertas en roca ni que cierres el corazón para no sufrir. Es exactamente la contraria, sentirlo todo, pero sin perder la capacidad de elegir qué haces con lo que sientes. Significa permitirte la punzada de celos sin convertirla en espionaje, aceptar la tristeza sin transformarla en drama interminable, reconocer la rabia sin usarla para humillar ni vengarte. Dominar las emociones en el amor no es dejar de temblar, es seguir actuando de acuerdo con tus valores aunque estés temblando. Amar desde esta posición ya no es ofrecerte como rehén a cambio de compañía, sino presentarte como alguien que se sabe vulnerable, pero no negociará su dignidad. Ahí, por fin, el amor deja de ser un campo de batalla contra ti mismo y empieza a ser lo que siempre pudo ser, un lugar donde crecer sin tener que dejar de ser tú. Puede que al escucharlo todo junto, sientas que has estado viviendo en un campo de batalla construido por tu propia mente. No pasa nada. El estoicismo nunca te pide que tengas un pasado impecable, solo te pide honestidad a partir de ahora. Dominar las emociones en el amor no significa que dejes de sentir miedo, celos o tristeza, sino que dejes de permitir que esas emociones decidan por ti quién eres y cómo vas a tratarte. Si a partir de hoy eres capaz de notar cuando el juez interno exagera, de sospechar de tus lecturas más catastróficas y de recordar que tu valor no se negocia en ninguna relación, ya has empezado a salir del incendio. No será rápido ni perfecto, pero cada vez que elijas tu dignidad, en lugar del drama, estarás entrenando el músculo estoico más importante, el de no abandonarte a ti mismo, incluso cuando todo tiembla por fuera. Si has llegado hasta el final de este video, no es por casualidad. Hay una parte de ti que ya está cansada de sufrir igual y está dispuesta a mirar de frente lo que realmente te encadena. Gracias por quedarte hasta aquí, por soportar verdades incómodas y por permitirte pensar de otra manera sobre el amor. Ahora demuéstrate a ti mismo que no estás viendo este contenido solo por inercia. Sal de la pasividad, toma una decisión y escribe en comentarios, con toda la fuerza de quien está harto de repetirse: hoy empieza el día en que dejo de traicionarme. Que esta frase no sea solo letras en una pantalla, sino tu primer acto de disciplina estoica, porque al final la vida siempre será incierta.
Las personas siempre podrán irse, pero hay algo que solo tú puedes garantizar: que pase lo que pase, no volverás a ponerte en contra de ti.